Y ya tenemos a nuestra invitada que hace parte precisamente de nuestra casa, mi Doc Bella. Qué gusto saludarla como siempre y saber que está ahí presente para el café de la mañana y sobre todo para guiar a nuestros papitos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Damaris? Feliz de tenerte y además de hablar de este tema tan importante para los papás, porque creo que hoy todavía nos enfrentamos a temas que no sabemos cómo conversar con nuestros hijos y mucho menos en qué etapas de la vida se pueden hablar de ellas, como es el tema de la sexualidad. Sí, da miedo. Da miedo, claro, porque eres el guía, ¿no? Entonces, si das una instrucción de manera errónea, pues seguramente nuestros hijos van a crecer con ideas que no son reales o que están basadas simplemente en criterios personales. Sí, con información equivocada o sin la información correcta. Vamos a definir la suficiente educación. Así es, Doc. Vamos a definir algunos términos como para ir colocándolos como en orden. ¿Qué es sexo? Sexo es la distinción que tú tienes anatómica y fisiológicamente de ser hombre o mujer por nacimiento. Es lo que se refiere a tu genitalidad exclusivamente. ¿Naciste hombre o naciste mujer? ¿Qué es género? El género son estos aspectos psicológicos, emocionales, sociales y culturales asignados a lo que se refiere a ser masculino o femenino. ¿Cómo te comportas? Es decir, lo que dice en la cédula, que sale ahí, ¿eres masculino o femenino? Ahí está. Género. Muy bien. ¿Cómo identificas tú? ¿Qué es orientación sexual? La orientación sexual, ahí habla de la orientación o la atracción física, erótica y emocional que tú tienes hacia otros géneros. ¿Y qué es la identidad de género? La identidad de género es como tú te sientes, la afinidad que tú tienes en relación a un género, es como tú te autoidentificas como mujer o como hombre. ¿En qué momento específico debo empezar a hablar con mi hijo sobre este tema? ¿Debe ser desde muy pequeño? ¿Debe ser cuando ya es un preadolescente? ¿Cuál es el momento especial para hablarle a mis hijos sobre la identidad de género, sobre la orientación sexual, sobre sexo, género, bueno? Pues el momento ideal es el momento en el que el tema se va dando, la curiosidad se va dando. Tú como padre o como mamá no vas a sentar a tu hijo de 5 años a darle una cátedra de sexualidad. Exactamente así lo que se refiere. No es una charla sobre sexo, sino una cátedra de sexualidad en este caso. Entonces, cuando en una conversación se escucha un término, cuando en una novela, serie, película, se ve una situación y el niño pregunta, ese es el momento adecuado. Y de ahí en adelante, pues se presta para que tú le aclares ciertas definiciones, ciertas situaciones a tu hijo. Ese es como el momento adecuado. Pero si hablamos cronológicamente, más o menos sobre los 7 u 8 años, un niño tiene la madurez y el vocabulario para empezar a identificar y a entender todas aquellas cosas que tú le estás explicando como mamá en ese momento. De ahí en adelante, antes no. Muy bien, importante esto. Obviamente pues hay niños que en su edad entre los 0, 5, 6 años pues van a sentir obviamente curiosidad al ver el cuerpo de mamá, si es un hombre que es diferente al cuerpo de él, ¿verdad? O si es una niña pues que el cuerpo de ella es diferente al hermanito o al del papá. Entonces ahí también creo que es importante darle algunas pautas sin ser tan explícitos, ¿no? Sí, las pautas que corresponden a lo que llamamos normal, aquí él es niño, es niña, hay hombres y hay mujeres, y hasta allí. Si tú entras a ahondar en temas que él todavía no necesita saber, no quiere saber y no es capaz de razonar en ese momento, pues lo que vas a hacer es crearle confusión. Entonces, por eso la edad ideal es, o el momento ideal es cuando preguntas si tu curiosidad o a partir de los 7 u 8 años, cuando ya pues, es capaz de establecer una comunicación, cuando te puede hacer preguntas si no está entendiendo algo específico y tú puedes solucionarlo y dejarlo con la información necesaria y no ahondar o despertar su curiosidad hacia temas que aún él no quiere saber o no necesita saber.
Hay muchos tipos de orientación sexual. Vamos a hablar de algunos y también a quitar algunos tabúes que sabemos que muchos papás, y que creo que esto ya no es un tema de las nuevas generaciones, que es un tema todavía que afecta en la parte, digamos que de la ética y la moral, pero de las generaciones pasadas, ¿cierto? Pero hablemos de estos tipos de orientación que tenemos en pantalla: heterosexual, homosexual y bisexual. ¿Cómo le explico a mis hijos estos temas? Porque pueden ser difíciles, y más cuando tenemos de pronto ciertas creencias. Entonces vemos difícil el hablarle a mi hijo, no como tal de la heterosexualidad, pero sí de la homosexualidad o de la bisexualidad o del trans o de todas las que existen. Bueno, pues lo importante es que tú empieces por hablarle como tal de la heterosexualidad y mostrarle como algo que es normal, pero que no es pecado, y que ni está bien ni está mal, sino que son situaciones individuales de cada persona. Cuando tú le enfocas a tu hijo la información como algo que sucede y que hace parte de la normalidad de la vida de otras personas, pues tu hijo lo va a entender y no crece con ciertas prevenciones y con ciertas fobias. Entonces también es importante, y eso hace parte de la responsabilidad como papá. Entonces, heterosexual es aquella persona que tiene afinidad emocional y afectiva por una persona del sexo contrario, del sexo opuesto, ¿sí? Una persona homosexual es aquella que tiene atracción, orientación afectiva y sexual por una persona del mismo sexo. Y bisexual es aquella persona que tiene orientación o afinidad afectiva emocional hacia las dos personas, tanto hombres como mujeres, sin estar definido exactamente un sexo como tal. Importante aclararle también a nuestros papitos, a los papitos que están en casa, que el hecho de que yo le hable a mis hijos sobre estos temas no lo van a hacer gay, no lo van a hacer homosexual, no le van a hacer cambiar su orientación, no le van a hacer cambiar su gusto, porque creo que eso es uno de esos tabúes que realmente tenemos como papás. Es que si yo le hablo a mi hijo sobre homosexualidad, pues entonces se va a volver gay, se va a volver homosexual, y esto no es así. No, al contrario, lo que hacemos es preparar a nuestros hijos para las diferentes etapas de la vida, que tengan la información correcta para conocer su cuerpo, su vida, sus preferencias, y sobre todo que a futuro tengan libertad de elección, y que evitar también que sean vulnerados por no manejar o no estar en conocimiento de temas que pues siempre nos dio miedo tratar. Entonces es mejor un niño educado, informado, centrado, que va por la vida con una seguridad, y no un niño que todo el tiempo viva con temor, con miedo, y que nunca pueda vivir plenamente. Importante. Tenemos un mensajito de nuestros televidentes, vamos a leerlo rápidamente para ver cuál es esa inquietud que tienen. Dice: buenos días, muy bueno el tema y aprovecho para preguntar. Tengo un hijo de 4 años, pero solo juega con cosas de niñas como Barbies, muñecas, cocinita, y no juega con carros ni juguetes usualmente de niños. ¿Debo preocuparme? Gracias, excelente programa y muy buena pregunta, porque creo que todavía tenemos ese estereotipo, ¿no? De que el rosado es para las niñas, el azul es para los niños, las muñecas son para las niñas y los carros son para los niños. Y eso pues genera también un machismo como tal, ¿no? Prevenciones. Sí, pues a la edad que pregunta como tal no pasa nada, porque es una etapa en la que todavía el niño está descubriendo, y además no solamente es descubrimiento sexual, sino es descubrimiento de habilidades, de afinidades, entonces también de descubrimiento del sexo opuesto, porque son cosas que se supone que corresponden a las niñas y a las mujeres, y puede ser un momento en el que el niño tiene curiosidad por qué hacen las niñas, ¿sí? Pero si ya definitivamente mamá se da cuenta de que el niño escoge o selecciona ciertos tipos de juguetes siempre, que prefiere cierto tipo de ropa, pues lo que tiene es que no preocuparse, sino estar en observación constante y dejar que el niño sea. Ya en el momento en que definitivamente el niño empieza a despertar curiosidad, a hablar sobre ciertos temas específicos, pues es hora de sentarse sin miedo a hablar con él. Si no sabe cómo hacerlo, pues para eso estamos las especialistas en psicología y en pedagogía, que le pueden ayudar
a orientar y a informarse de cómo abordar este tema con el niño, sin entrar a satanizar, a rechazar o a censurar a su propio hijo por algo que se supone y que ella aún no ha confirmado. Importantísimo esto que acabas de mencionar, y es que siempre debemos buscar a los especialistas, a los profesionales en el tema. Si necesitan un consejo, no hay nadie mejor que ellos, que son los psicólogos que saben cómo andar en estos temas, y no pues busquemos la ayuda de X mamá o de la abuela o de algo, porque cada quien va a hablar desde su perspectiva personal y no desde el ámbito profesional. Pues mi Doc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por regalarnos estos buenos consejos. No, a ti muchísimas gracias. Qué bueno saludarles tan temprano.